La transformación de Fourier y sus aplicaciones en física. Dirección científica, profesor Françon, Instituto de Óptica, Facultad de Ciencias de París. Con la colaboración de los profesores Joël de la Universidad de Chile y Willemans. Realización Jean Dallet. Producción Service du Film de Recherche Scientifique. La transformación de Fourier desempeña un papel muy importante en física, principalmente en acústica, espectroscopia, óptica y cristalografía. Los instrumentos de música se diferencian no solo por su registro, es decir, por la extensión de su gama de frecuencias, sino especialmente por su timbre. El sonido producido por una flauta da una impresión muy diferente a la del sonido de igual altura producido por un violín. Coloquemos ante uno de estos instrumentos un micrófono conectado a un osciloscopio a través de un amplificador. Las variaciones de corriente indican las variaciones del sonido. Así, el osciloscopio permite conocer la estructura del sonido emitido por el instrumento. Aquí tenemos una flauta cuyo sonido es prácticamente sinusoidal. Y un violín con una curva más compleja. La estructura de estas curvas periódicas caracteriza el timbre de los instrumentos. Tomemos como ejemplo una curva periódica en forma de almena ilimitada. Según el teorema de Fourier, se puede reconstituir esta curva superponiendo una infinidad de sinusoides. En primer lugar, una sinusoide cuya frecuencia nu es la misma que aquella de la almena, es la fundamental. Seguidamente, toda una serie de sinusoides de frecuencias y amplitudes bien determinadas. Son las armónicas. Aquí tenemos el resultado superponiendo la primera y la segunda sinusoide. Luego, si se agrega la tercera. Y, por último, un gran número de sinusoides. Cuantas más armónicas se utilicen, mejor se acerca la curva a la almena. Volvamos a la reconstitución de la almena a partir de las sinusoides y hagamos un gráfico con las frecuencias de las armónicas en abscisas y las amplitudes correspondientes en ordenadas. Este gráfico se denomina el espectro de la almena. Se ha hecho así el análisis armónico de la almena o análisis de Fourier, del nombre del matemático francés que fue el primero que estudió estos problemas en el siglo XIX. Mediante un analizador de frecuencias asociado al osciloscopio se puede estudiar la composición espectral del sonido emitido por la flauta o el violín. El espectro de la flauta indica una sola frecuencia, la frecuencia fundamental, como nos podíamos esperar, ya que la forma de la vibración observada en el osciloscopio era prácticamente sinusoidal. El ensanchamiento de la señal se debe en este caso a la velocidad de barrido del osciloscopio. Pero para el violín se obtiene un espectro más complicado, y es la presencia de las armónicas superpuestas al sonido fundamental la que determina el timbre de un instrumento.
Repitamos la experiencia ahora con un generador electrónico. El generador emite señales que son estudiadas por el analizador de frecuencias. El generador envía esta clase de señales. La duración de la señal se mide por la longitud de la raya horizontal superior. El analizador de frecuencias permite observar el espectro de la señal. La abscisa del punto luminoso proporciona la frecuencia y la ordenada la amplitud. Se ve que el espectro contiene todas las frecuencias. Es un espectro continuo. Si la duración de la señal disminuye, el espectro se ensancha y el elemento de curva se sitúa más a la derecha. Si la duración de la señal aumenta, el espectro se hace más estrecho. Lo mismo ocurre en óptica, donde el espectro de una fuente luminosa depende de la longitud de los trenes de ondas emitidos por sus átomos. Las ondas de luz, en efecto, no son emitidas de modo continuo, sino por trenes de ondas, los cuales proceden de los diversos átomos de la fuente. Los espectrómetros son instrumentos ópticos que permiten analizar el espectro de la luz emitida por una fuente. Estudiemos el espectro de distintas fuentes más o menos monocromáticas. En primer lugar, consideremos el espectro emitido por un láser de gas helio-neón. Se observa en este caso una raya roja bien monocromática. El espectro f de nu se aleja muy poco de la frecuencia nu 0 y los trenes de ondas f de t son sinusoides casi ilimitadas. Consideremos ahora una lámpara de vapor de mercurio a presión. La radiación verde no es bien monocromática. Los trenes de ondas f de t son mucho más cortos que en el caso del láser y la línea espectral es más ancha. Para simplificar, supondremos que los trenes de ondas son sinusoides limitadas. El espectro f de nu es tanto más estrecho cuanto más largos son los trenes de ondas. La longitud de los trenes de ondas determina la fineza del espectro emitido por una fuente luminosa. Existe una expresión matemática que permite calcular el espectro f de nu conociendo la vibración f de t e inversamente. Los matemáticos escriben la ecuación siguiente. Esta ecuación expresa que la vibración f de t es la transformada de Fourier del espectro f de nu. Se tiene también esta segunda ecuación. Esta ecuación expresa que el espectro f de nu es la transformada de Fourier de la vibración f de t. Estas dos ecuaciones constituyen la transformación de Fourier. Iluminemos un interferómetro de Michelson con una fuente cuyo espectro deseamos estudiar. Para simplificar, consideremos una fuente puntual S. Se la coloca en el foco de un objetivo O1. El haz paralelo emergente es dividido por la lámina G en dos haces de amplitudes equivalentes. Ambos haces se reflejan en los dos espejos planos M1 y M2. Se superponen de nuevo y se concentran en un receptor R mediante un objetivo O2. En la posición inicial, el espejo M1 es simétrico al espejo M2 con relación a G. Las vibraciones que han seguido el trayecto 1,
y el trayecto 2 han efectuado exactamente igual recorrido. Su diferencia de marcha es nula. Alejemos el espejo M2. Aumenta la diferencia de marcha y las variaciones de intensidad en el receptor son las que resultan de las reglas elementales de las interferencias. Sustituyamos la fuente puntual por una fuente extensa. En este caso, el receptor es una cámara cinematográfica y se ve cómo desfilan las franjas en la pantalla. Se reemplaza ahora la cámara por una célula fotoeléctrica unida a un registrador, el cual indica las variaciones de intensidad en un punto del campo. Desplacemos lentamente el espejo M2, dándole una velocidad constante. Si la fuente S es rigurosamente monocromática, la curva registrada por el receptor es sinusoidal. En realidad, la fuente no es nunca monocromática y la curva, denominada interferograma, no es una sinusoide. Utilicemos una fuente que emita una raya muy ancha. La amplitud de las oscilaciones, es decir, la visibilidad de las franjas, decrece al aumentar la diferencia de marcha. El interferograma I describe, en cierto modo, la vibración. Está ligado al espectro F de nu de la fuente por la transformación de Fourier. La experiencia proporciona el interferograma I y por cálculo se puede conocer el espectro F de nu. Se hace de este modo espectroscopia por transformación de Fourier. Este espectrómetro basado en el método de Fourier ha sido realizado por Kohn en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Kohn ha podido obtener con este instrumento excelentes espectros de los planetas. Aquí tenemos dos registros del espectro del planeta Marte. La curva número 1 se ha obtenido por los métodos clásicos y la curva número 2 por transformación de Fourier. Esta última curva indica claramente las bandas de absorción del gas carbónico y los progresos llevados a cabo mediante la espectrometría por transformación de Fourier. La transformación de Fourier, que desempeña un papel importante en el estudio de las vibraciones luminosas y de sus espectros, es muy valiosa también para el estudio de la formación de las imágenes proporcionadas por los instrumentos ópticos. Tomemos como fuente luminosa un láser. El haz emergente es un haz estrecho de rayos paralelos. Y el objeto, en este caso, una red transparente, está iluminado con luz coherente. En el plano de la red, la distribución de las amplitudes está representada por una curva periódica almenada idéntica a aquella que hemos considerado anteriormente. Como hemos visto, se puede reconstituir el objeto, es decir, la red, superponiendo en amplitud una infinidad de sinusoides de diferentes frecuencias. Pero ahora denominamos frecuencia nu a la inversa del periodo P. Por tanto, las frecuencias consideradas aquí son frecuencias espaciales. Como en el caso de la acústica, tracemos un gráfico llevando las frecuencias espaciales en abscisas y las amplitudes correspondientes en ordenadas. En el caso de la almena, se obtienen las frecuencias 1 sobre P, 3 sobre P, 5 sobre P, etc. El conjunto constituye la transformada de Fourier del objeto, es decir, de la red. Se puede observar directamente la transformada de Fourier de la red mediante la experiencia siguiente. Coloquemos inmediatamente detrás de la red un objetivo y observemos su plano focal.
Todos estos puntos luminosos monocromáticos constituyen los espectros de la red. Sus amplitudes corresponden a aquellas del gráfico anterior. En este esquema se ve la transformada de Fourier f de nu en el foco del objetivo O1 colocado inmediatamente tras la red R. La transformada de Fourier f de nu está formada por una serie de puntos luminosos, un espectro central y los espectros situados a ambos lados. Se pasa de la red R a la transformada f de nu por una transformación de Fourier. Coloquemos en el plano de la transformada f de nu un segundo objetivo O2 que forma en R' una imagen de la red R. El paso de f de nu a la imagen R' se efectúa también por una transformación de Fourier, la que permite comprender el mecanismo de la formación de la imagen R' de la red R. Imaginemos que con un diafragma se intercepta el paso a todos los espectros, excepto al espectro central. Se comprueba que la imagen R' es uniforme, no se ven las rayas de la red. Dejemos pasar el espectro central y dos espectros situados a un lado y otro de él. Inmediatamente aparece una imagen de la red, pero las rayas no son de bordes nítidos. La imagen R' se debe a las interferencias de las vibraciones enviadas por los espectros. Cuantos más espectros pasen, mejor se reconstituye la imagen. En este caso están pasando 9 espectros. Prosigamos la experiencia que nos permitió observar los espectros de la red. El montaje nos da ahora la posibilidad de enfocar simultáneamente la red y los espectros. Aquí tenemos el aspecto del campo cuando tan solo se deja pasar el espectro central. La totalidad del campo es uniforme sin que exista imagen de la red. Dejemos pasar el espectro central más un espectro de cada lado. Aparece una imagen de la red. Cuantos más espectros se dejan pasar, tanto más se acerca la estructura de la imagen de aquella del objeto. El estudio de la estructura atómica se hace también mediante la transformación de Fourier, pero en otra escala. Es sabido que un cristal es un conjunto de átomos dispuestos regularmente en el espacio de modo triplemente periódico. Se tiene una red en 3 dimensiones. Consideremos un haz estrecho de rayos X monocromáticos que pasa por un cristal e incide sobre una placa fotográfica. Los electrones de los átomos difractan los rayos X. Hagamos girar el cristal. Se observa en la placa fotográfica, después de revelada, un diagrama formado por una serie de manchas regularmente distribuidas. Para una mancha determinada, las ondas difractadas por la red cristalina presentan entre sí diferencias de marcha equivalentes a un múltiplo entero de la longitud de onda de los rayos X utilizados. El conjunto de las manchas caracteriza la transformada de Fourier del cristal. Después de elegir adecuadamente las coordenadas, se puede caracterizar la amplitud difractada por una función f de x, y, z. Aplicando la transformación de Fourier se puede conocer la densidad electrónica f de x, y, z minúscula dentro del cristal y deducir de ella la posición x, y, z de los átomos. La transformación de Fourier permite escribir la ecuación siguiente. Desgraciadamente, cualquiera que sea el aparato de medida, cámara de ionización, contador de centelleos, contador Geiger o placa fotográfica, no se pueden registrar las fases. Únicamente se mide una cantidad de energía, la cual queda representada por la expresión siguiente.
pero ciertas relaciones estadísticas permiten estimar las fases de f de x, y, z y deducir la estructura del cristal. La transformada de Fourier se puede obtener fotográficamente con el fotosumador armónico de Elder. Aquí tenemos los resultados sucesivos a medida que se van añadiendo los términos de una serie de Fourier. Se ve cómo los átomos, los cuales aparecen aquí en forma de pequeñas manchas negras, se destacan cada vez mejor. Pero por regla general se hacen estos cálculos por aproximaciones sucesivas valiéndose de máquinas calculadoras electrónicas. Los resultados se indican mediante curvas que muestran la densidad electrónica dentro del cristal y permiten revelar la posición de los átomos. Estos ejemplos muestran las aplicaciones fecundas de la transformación de Fourier en diversos campos de la ciencia, pero el desarrollo cada vez mayor de técnicas nuevas deja entrever importantes posibilidades para el futuro. Es una onda ondas mecánicas, ondas sonoras, ondas de radio y la luz. Onda también. Para entender mejor este problema voy a presentarles a Héctor y aquí Silvia y yo, profesor de física. Nuestro problema: la luz, luz y ondas. Comencemos con una bicicleta, la de Héctor, y otra, la de Silvia. El día está bonito, van paseando, tal vez un poco distraídos, y chocan. Comencemos de nuevo. Esta vez, Héctor toca la bocina. Silvia oye la bocina antes de ver la bicicleta. Y todo va bien. Entonces, el sonido puede doblar una esquina y la luz no. Para estudiar esto, vamos al laboratorio de física. Allí podremos hacer algunos experimentos. ¿Y esto qué es? Es una cubeta de ondas. Sirve para hacer experimentos con ondas en agua. El fondo es de vidrio. Ahora le pongo agua. Enciendo esta lámpara. Y podemos ver lo que sucede en la superficie del agua proyectado aquí abajo. Ahora colocamos esta barra de madera.
que vibra movida por este pequeño motor eléctrico. Conecto el motor. Observen las ondas que se forman en la superficie del agua y su proyección aquí abajo. Hagamos ahora algunos experimentos que nos muestren por qué Silvia oyó la bocina de la bicicleta de Héctor antes de verlo aparecer. ¿Y por qué con este aparato? Porque es más fácil estudiar las características de las ondas en el agua. Las ondas sonoras, por ejemplo, no las podemos ver. Comencemos nuestra investigación así. Observen la onda. Coloco este obstáculo. ¿Qué sucede? La onda dobla la esquina. ¿Y cómo se llama esta cosa? No es una cosa, es un efecto, un fenómeno, al cual se le ha dado el nombre de difracción. Difracción. Se tiene difracción cada vez que se limita el frente de una onda. Volvamos al caso de las bicicletas. Aquí está la esquina. Las ondas sonoras se propagan así. Al llegar a la esquina, hacen esto. Y por eso Silvia, estando aquí, pudo oír la bocina de la bicicleta de Héctor antes de verlo aparecer. Y ahora, ¿qué sucede cuando colocamos un segundo obstáculo en la cubeta? Así. Las ondas pasan ahora a través de una abertura, una rendija. También hay difracción. Sin difracción se tendría esto. Con difracción, esto. Vamos a investigar cómo influye en la difracción el ancho de la abertura. Comienza por disminuir la abertura. A medida que la abertura disminuye, la onda se abre más y más. Hay más difracción. ¿Y qué sucede si aumentamos la abertura? Experimentemos. A medida que la abertura aumenta, la onda se abre menos. Hay menos difracción. Entonces, para esta onda, hay más difracción Cuando la abertura disminuye. y menos difracción. Cuando la abertura aumenta. Ya sabemos entonces cómo influye el ancho de la abertura. Cambiemos ahora la velocidad de vibración de la barra. A medida que la barra vibra más rápidamente, la longitud de onda se va haciendo cada vez menor. Observen.
longitud de onda es la distancia entre dos líneas consecutivas, entre esta y esta, o entre esta y esta. Y si la barra vibra más y más lentamente, tenemos una longitud de onda cada vez mayor. ¿Y qué tiene que ver todo esto con difracción? Investígalo tú misma. A ver qué ocurre con la difracción cuando se cambia la longitud de onda. No, deja la abertura como está. Disminuye la velocidad del motor. Ahora la barra vibra cada vez más lentamente. Observa cómo la longitud de onda aumenta y las ondas se abren cada vez más después de atravesar la ranura. A ver si podemos resumir ahora los resultados de ambos experimentos. El tuyo, Héctor, y el tuyo, Silvia. Mi pregunta es, ¿cuándo hay más difracción? Hay más difracción cuando la abertura es menor o cuando la longitud de onda es mayor. ¿Y cuándo hay menos difracción? Hay menos difracción cuando la abertura es muy grande o cuando la longitud de onda es muy pequeña. Bien, cuando la longitud de onda es muy pequeña comparada con el ancho de la abertura, casi no hay difracción. ¿Y en otros líquidos también hay difracción? Podemos tener difracción en cualquier líquido. Y hay difracción también con otros tipos de ondas. Por ejemplo, ondas sonoras. Recuerden las bicicletas. Y podríamos hacer un experimento de difracción de sonido en una abertura, así como hicimos con el agua. Tendríamos que ir al aire libre para evitar las reflexiones del sonido en las paredes que nos rodean. Haremos lo siguiente. Este es un modelo de nuestro campo acústico. Aquí tenemos un altoparlante que emite sonidos. Las ondas pasan a través de esta abertura. No podemos ver las ondas sonoras, pero podemos oírlas. Sin difracción, solo aquí podríamos oír. Si también se oye aquí y aquí, entonces sabremos que el sonido se difracta y podemos investigar esto escuchando a lo largo de esta línea. He aquí nuestro campo acústico, con su altoparlante y su ranura. Con este aparato, el altoparlante emite sonidos. Podríamos usar música. Claro que sí. Entonces, Héctor,
Comenzando por el centro, camina sobre la línea blanca y dinos lo que vas oyendo. Oigo muy bien. Un poco menos. Ya no puedo ver el altoparlante, pero todavía puedo oír. El sonido dobla la esquina. Es el mismo efecto de difracción que observamos con las ondas en el agua. Pero es difícil medir la difracción usando música, porque la música contiene sonidos graves y agudos, sonidos de diferentes longitudes de onda. Experimentemos entonces con un sonido de una sola longitud de onda. Este es un sonido puro. Podemos verlo en el osciloscopio. Este, en cambio, no es puro. Contiene muchas longitudes de onda diferentes. Nuevamente el sonido puro que usaremos en nuestro experimento. Su longitud de onda es de 40 centímetros. La ranura que vamos a usar tiene un ancho de 140 centímetros. Bien, ahora tú, Silvia, comienza desde el centro y camina a lo largo de la línea blanca. Ahora vamos a medir esas variaciones de intensidad del sonido, usando un micrófono. Con este aparato amplificamos el sonido. Y con este medimos la intensidad. Pero primero colocaré estos cuadrados en el suelo para marcar los puntos de medida. Mediremos el sonido en cada uno de estos puntos y haremos un gráfico. Entonces, Silvia, apunta el micrófono hacia el altoparlante. Ponlo justo encima de cada cuadrado. Bien. 100. 70. 25. 10. 5. 10 nuevamente. 0. Uniendo los puntos, obtenemos esta curva. Se ve que hay difracción. Si no hubiera difracción, tendríamos sonido solamente en esta área. Pero también medimos sonido aquí. Y si hubiéramos continuado, habríamos medido sonido también en este lado. Sin difracción, solo habría sonido de aquí hasta aquí, pero también lo hay a cada lado. Esto significa que hay un abanico central de sonido y además ondas a ambos lados. ¿Existe
¿Existía este abanico central en el caso de las ondas en agua? No me acuerdo, vamos a ver. Sí, tenemos un abanico central y también ondas laterales. Aquí y también aquí. El fenómeno de la difracción ocurre del mismo modo, tanto con las ondas en la superficie del agua como con las ondas sonoras en el aire. Entonces, con las ondas sonoras, si usamos un sonido de longitud de onda más corta, tendremos menos difracción. Efectivamente, si repetimos nuestro experimento con un sonido de longitud de onda más corta, siguiendo los mismos pasos, resulta esta curva. Podemos ver que la nueva curva, comparada con la primera, indica que hay menos difracción, tal como sucedió con las ondas en el agua. Cuando la longitud de onda es muy corta en relación con el ancho de la abertura, casi no hay difracción. Experimentemos ahora con otro tipo de ondas, ondas de radio. Miren, vamos a sustituir el altoparlante por un generador de ondas de radio. Este aparato suministra energía eléctrica a este generador de ondas de radio. Las ondas son emitidas desde aquí. Pasan por esta rendija que es de metal y llegan al receptor. Las ondas recibidas por el receptor son amplificadas aquí. Y con este instrumento podemos medir su intensidad. En este momento casi 100. Marquemos el sector dentro del cual deberían estar las ondas si no hubiera difracción. Lo que interesa es ver si hay difracción. ¿Podrían ustedes investigar este asunto? Ajustemos la abertura. Silvia moverá el receptor. Y Héctor leerá las intensidades. $55. $15. $2. $7. $3. $1. Parece que la onda se abre al pasar por la ranura. Su intensidad disminuye de 100 a 2. Después aumenta otra vez, 7. Y después disminuye de nuevo. Y si con estas medidas hacemos una curva, obtenemos esto. Entonces, las ondas de radio también se difractan, tal como las ondas sonoras y las ondas en la superficie del agua. Pero ¿cuál es la pregunta que nos hicimos al comienzo? La luz es también una onda. ¿Y cómo decidirlo? Viendo si se difracta. Pero sabemos que la luz se propaga en línea recta. Y las bicicletas chocaron porque la luz no dobló la esquina, no se difractó. Parece que no. Pero es posible que se haya difractado un poquito, muy poquito.
tal vez así. Y suponiendo que la longitud de onda de la luz fuera muy pequeña, aún así podríamos observar la difracción. ¿Cómo? Tal vez con una abertura también muy pequeña. Y si obtenemos difracción con la luz, entonces sabremos que la luz también se comporta como una onda. Aquí tenemos una lámpara eléctrica cuyo filamento es casi recto. ¿Ven? Aquí hay una rendija que por ahora está bien abierta. Colocando aquí la rendija abierta, podemos ver claramente el filamento incandescente. Con este tornillo podemos cerrar y abrir la rendija. Bien, allí está el filamento que emite luz. Aquí la rendija. Silvia, observa lo que sucede al ir cerrando la rendija lentamente. Cierre. Cierre un poquito más. Continúe cerrando. Puede ver que cuanto menor es la rendija, más anchas son las bandas de luz coloreadas. Ahora, Héctor. La luz parece difractarse de la misma manera que las otras ondas. Sucede lo que vimos en el agua. Al ir cerrando la abertura, se ve más difracción. Entonces, ¿la luz será una onda? Bien, parece ser. Hay difracción. Pero, ¿qué tiene que ver los colores con todo esto? Voy a contestarte con un experimento. Mira. Vamos a cubrir la mitad superior de la rendija con este vidrio rojo. Y la mitad inferior con este vidrio azul. Dejemos la ranura así. Observa ahora la luz difractada. La luz roja, arriba, se difracta más que el azul, abajo. Tal vez la longitud de onda para el rojo y para el azul sean diferentes. ¿Qué color crees tú que tiene una longitud de onda mayor? ¿El rojo, que se difracta más, o el azul, que se difracta menos? ¿Rojo o azul? Entonces, ¿qué aprendimos con nuestros experimentos? Que las ondas en la superficie del agua se difractan al encontrar un obstáculo y también al atravesar una abertura. Que para una longitud de onda determinada,
hay tanto más difracción cuanto más estrecha es la abertura. Y que para una misma abertura hay tanto más difracción cuanto mayor es la longitud de onda. Descubrimos que las ondas sonoras también se comportan de manera semejante, presentan los mismos efectos de difracción. Y lo mismo sucede con las ondas de radio. También la luz se difracta al pasar por una rendija, y también se difracta tanto más cuanto más angosta es la rendija. La luz también puede doblar una esquina, pero muy poco, casi no se desvía, y por eso, en el caso de las bicicletas, Silvia no pudo ver a Héctor a tiempo. Entonces, la luz es una onda. Estas alegres figuras adornan las paredes de un cuarto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Ustedes las reconocerán al instante, pues Walt Disney las ha hecho famosas. El mismo Disney dibujó estas y se las obsequió con sus mejores deseos a los niños del Brasil. A pequeñitas como María Aparecida, que le roba el corazón a todo el mundo. Solo que María Aparecida es una víctima más del cáncer. María ocupa un cuarto de este hospital, en el que los médicos luchan por salvarle la vida. Es el Instituto Central para el Tratamiento del Cáncer. Estos son médicos del Instituto Central, uno de los hospitales para el cáncer más modernos del mundo, construido con donaciones del generoso pueblo de Sao Paulo. Todos los días decenas de enfermos vienen al instituto. Aquí se les somete a minuciosos exámenes clínicos para determinar si son también víctimas del cáncer. Son muchas las víctimas del cáncer. La horrible realidad es que cada 10 minutos alguien muere de esta terrible enfermedad en alguna parte del Brasil. Un examen patológico es algo muy delicado. Este ensayo comprueba que hay que operar al paciente. Pero, ¿será la cirugía el único remedio contra un tumor canceroso? No. Cuando se descubre en sus fases iniciales, el cáncer casi siempre responde favorablemente a los rayos X. Otra arma poderosa es el radio. Esta cápsula de radio en su envase protector de plomo es la única de su tipo en la América del Sur.
El radio se aplica con gran cuidado a fin de evitar quemaduras o dañar las células. Se ajusta el medidor de exposiciones y comienza el tratamiento. La cápsula contiene 10 gramos de radio, pero es una cantidad microscópica si se toma en cuenta la cantidad que se necesita para tratar a millares de enfermos de cáncer. Por eso los científicos de la Escuela de Medicina de Sao Paulo experimentan hoy con isótopos radiactivos. Esta es una aplicación pacífica de la energía atómica en bien de la humanidad. Dos médicos brasileños, que son marido y mujer, están al frente del primer laboratorio de isótopos radiactivos de la América del Sur. Los radioisótopos llegan al laboratorio donado por la Fundación Rockefeller a la Escuela de Medicina de Sao Paulo directamente desde la pila atómica de Oak Ridge en los Estados Unidos. He aquí 10 milicuries de P32, fósforo radiactivo, uno de los derivados más importantes de la investigación atómica que hoy se emplea para varios fines medicinales. Este científico puede manipular materiales radiactivos mediante la ayuda de espejos y la protección de una pared de plomo. Las radiaciones de las muestras se miden con un contador Geiger. Cada fase del trabajo se efectúa con gran precisión y cuidado. Aquí, al igual que en varias otras instituciones brasileñas, se experimenta constantemente con radioisótopos suministrados para tales investigaciones por el gobierno de los Estados Unidos, como parte del programa del presidente Eisenhower para poner la energía atómica al servicio de la humanidad y la paz. Instrumentos modernos, tales como esta centrifugadora, ayudan a los científicos. De su incesante labor surgirán nuevos métodos, tratamientos y nuevas curas. En el Centro Médico de Sao Paulo, como en otros hospitales del Brasil, los isótopos atómicos ayudan a sanar a los enfermos. Gracias a la medicina atómica, las probabilidades de curar el cáncer y otras enfermedades aumentan de día en día. El empleo de isótopos para fines médicos aún está en su fase experimental, pero prometen convertirse en otra arma poderosa contra el cáncer. Es posible que en el futuro estos niños brasileños y los pueblos del mundo se liberen al fin de la amenaza de esta enfermedad que hoy ataca sin distinción a niños, adultos y ancianos.